Hola amigos, tal y como os prometí, hoy tengo para vosotros el vídeo más completo que vais a poder encontrar sobre si Marcelo Bielsa tiene que convocar o no a Lucas Villalba para la selección uruguaya de fútbol. En este informe lo vais a tener todo, estadísticas avanzadas de Y-Scout, cortes de vídeo de partidos que ha disputado Villalba y comparaciones con otros jugadores que tiene Uruguay en esa posición, como puedan ser, por ejemplo, Quique Olivera o Pelistri. Y al final tendréis el veredicto de qué me parece a mí sobre si Bielsa debe o no convocar a Villalba para la selección. Vamos. Recordaros que los amigos de showfootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado, como esta que llevo puesta, que es la titular de la selección uruguaya de fútbol. No la puedes encontrar en ninguna parte porque Nike, por arte de milagro, ¿verdad?, no vende las camisetas de la selección uruguaya. Era una cosa muy loca, pero bueno, en ShowFootball la puedes encontrar con envíos a todo el mundo y con el código GEGEN te dan un tanto por ciento de descuento. Están de promoción, bien, están más baratas que nunca estas camisetas de la selección uruguaya de fútbol. En showfootball.com con el código GEGEN, insisto, tienes ese descuento. Y además, en cada directo en el que seamos más de 1000 personas a la vez, bien, sorteamos una camiseta de la selección uruguaya de fútbol con Darwin, con Valverde o con Bentancur y la enviamos a cualquier parte del mundo. Así que, bueno, vente a los directos y si te la quieres comprar, la tienes en ShowFootball. Bien, queridos amigos, desde que en los últimos tiempos Villalba ha tenido un nivel espectacular en Nacional, la pregunta de si tiene que ser o no convocado por parte de Marcelo Bielsa ha estado rondando el ambiente futbolero en el último mes, más o menos, y cada día es algo que se acrecenta. Por eso aquí, en la locura de Bielsa, nos hemos dado el reto de contestar a esa pregunta antes de que pase nada. En este momento no hay prelista, no hay lista, no hay rumores de la prensa, no hay absolutamente nada y vamos a salir a hacer el análisis que el pueblo merece. Un análisis de verdad. Esto no es simplemente una opinión subjetiva o esto no es que yo quiero agarrar algo de un sitio o del otro. Simplemente vamos a hacernos la pregunta, deberían convocarlo y vamos a intentar contestarla con los datos que tenemos al alcance, que son Y-Scout, ya sabéis, primer nivel mundial a la hora de analizar datos, de estadísticas, de todo lo relevante en el mundo del fútbol, y además vamos a poner unos cuantos cortes de televisión que sé que os gusta para ver en profundidad cómo juega Villalba. Vamos allá. Para la primera parte del informe nos hemos ido a Y-Scout y hemos obtenido el informe más completo que tiene disponible la plataforma sobre Villalba. Ese informe lo tenéis ya colgado en la pestaña de comunidad del canal para todos los que seáis miembros de cualquier escalón, ¿bien? Porque uno cuando hace un informe lo tiene que publicar, ¿verdad? Lo tiene que publicar, así que aquí lo publicamos. Disponible para todos los que seáis miembros del canal en cualquier escalón en la pestaña de comunidad. En ese informe tenemos todos los datos, pero nos vamos a quedar con algunos que, bajo mi punto de vista y criterio, son los más importantes. Bien, el primero es el de los centros. Bien, no se trata solo de computar si los centros son 8 y entonces a destino llegan 3 y hay un gol, ¿verdad, charquero? De eso no va, eso no funciona así. Entonces, esto que estáis viendo en pantalla es un diagrama de centros como debe ser, ¿bien? Donde te explican los centros que no tuvieron éxito, los que sí tuvieron éxito, que son los que tienen por ahí esa línea, ¿verdad? Esa línea negra que llega a un destino, lo cual es algo muy importante, y después te van explicando, ¿no? Evidentemente, en el caso de Villalba, tiene una gran tendencia a que esos centros vengan desde la derecha porque es donde juega siempre. Bien, voy a poner también por aquí el mapa de calor de Villalba para que la gente no se pierda, ¿no? Si veis, justo ahí en la derecha hay una estadística que yo la considero muy importante, que son los centros cada 90 minutos. Bien, es una estadística muy alta en el caso de Villalba. Quiere decir que centra muchísimo en comparación a todos los demás y luego te ordena quiénes son los principales receptores de los centros de Villalba, cosa que, bueno, tampoco es que tenga demasiada importancia, bien, porque evidentemente los delanteros que tienen cada equipo en el que ha jugado, por eso está Obregón, ¿verdad? Bueno, normalmente son los receptores. Lo raro es que lo reciba otro tipo de jugador que no sean esos, ¿no? Pero
un jugador que sabes que empieza el partido y va a intentar 5 centros, bien, si cruzas ese dato con el promedio que tiene y es de un 48,8% de precisión, significa que tú sabes que poniendo a Villalba en el campo vas a tener 5 centros al área, de los cuales 2,5 en un partido 2, en otro partido 3, van a ser cabeceados. Bueno, es una estadística que ya empieza muy bien. Tú ya sabes que vas a tener 2 o 3 oportunidades de gol simplemente poniendo a Villalba, evidentemente de media, en el 11. Bien, eso ya es algo muy importante. Después, en cuanto a los regates, Villalba es un jugador que lógicamente tiene una capacidad individual muy destacada, es la que está llevando a que hagamos este vídeo, bien, pero normalmente no es un tipo que saque demasiados disparos después de superar a su rival. Es un poco lo que estamos viendo en este diagrama que tenemos aquí, ¿verdad? No es un jugador que por ahí tenga esa característica, lo tiene más cuando está más centrado, no cuando está más en banda, lógicamente, pero como juega a pierna natural, tampoco es que se lo tengamos que pedir, ¿bien? Pero en este caso nos interesa también el diagrama de más hacia la derecha porque tenemos, la verdad, cosas interesantísimas que bajo mi punto de vista tenemos que destacar, ¿no? Es un jugador que intenta 5,57 regates por partido, ¿bien? O sea, encara unas 5 o 6 veces por partido, ¿bien? Estamos hablando del último tercio, que es donde verdaderamente es importante esto, ¿bien? Y de esos 5 o 6 supera 3. Entonces eso quiere decir que tiene una estadística destacada que normalmente se va, bien, 1 de cada 2 o 1 y pico de cada 2 veces que encara se va, y son estadísticas muy importantes, bien, muy importantes. Además supera, como estáis viendo, la inmensa mayoría de las posiciones con las que se encuentra, bien sea el central, que es el center back, bien sea el lateral, que es el left back, ¿verdad? Ahí está bastante repartido, le da igual el que sea, encara y normalmente se va. Es una estadística muy importante. Y después, en cuanto a lo que es el rendimiento defensivo, que es muy importante a la hora de ver si Lucas Villalba puede ser convocado o no para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, dado que evidentemente es un modelo de presión, es un modelo de no dejar que el equipo contrario juegue cómodamente, es importante. También tiene muy buenas estadísticas en cuanto a recuperar balones en el tercio contrario, en el último tercio nuestro, en el primer tercio del equipo contrario, son las que veis aquí, e incluso alguna, como es ese rombo azul, precede a un gol, muchas preceden a un tiro, o sea, son recuperaciones muy interesantes con números destacados, bien. Pero claro, no solo es un jugador que recupere en esa parte del terreno de juego, sino que también, como estamos viendo en pantalla, su rango de acción va por todo el campo. Es un jugador que es capaz de influir en fase defensiva, bien sea en bloque alto, bien sea en bloque medio o incluso en bloque bajo, ¿veis? Y la inmensa mayoría de las recuperaciones que lleva a cabo Villalba, tal y como veis en el diagrama, tienen que ver con el counter-pressing, que es la contrapresión, bien, que es un poco el modelo en el que se basa la presión que pone en liza la selección uruguaya de Marcelo Bielsa. Por tanto, bien de bien, no hay mucho más que pedir en este sentido. Además es un jugador que intercepta bastante bien, no suele ir al suelo, solo tiene una acción en la que fue al suelo, no es lo suyo, bien, pero en el resto está bastante bien. Ahora, hay un punto que lo tenemos que tener en claro, y es que Villalba pierde muchísimos balones. Bien, es una de las estadísticas que cuando lo analizas detalladamente más llaman la atención, y yo lo entiendo. Me parece que es algo que lo tenemos que poner arriba de la mesa, pero tiene todo el sentido. A mí no me preocupa que Villalba pierda 13 balones en 90 minutos, no me preocupa, porque son balones que, como estamos viendo en el diagrama, vienen normalmente de pases que no son precisos, y cuando se trata de precisión en el pase, en el último tercio es cuando es más difícil ser preciso y es cuando se pierden más balones. No hay ningún problema con perder o dar un mal pase en ese último tercio, son cosas que pasan, el tema es hacerlo en otra zona del terreno de juego. Y claro, cuando es un jugador que tú le estás pidiendo que encare, bien, porque ahí está su fortaleza, en encarar hay un riesgo de perder el balón, y esos son todos esos puntitos rojos. Por tanto, sí, es un jugador que pierde muchos balones, eso hay que saberlo, pero también es un jugador que te genera mucho al encarar, entonces es un riesgo que yo creo que tienes que comprar. Bien, no me parece que sea algo
destacadamente malo, ¿no? Villalba no es un buen pasador, esto es una cosa que la tenemos que tener en cuenta. Este es un diagrama de pases en zonas clave. Quiere decir las zonas en las que más transita Villalba, cómo es la orientación de los pases que tiene y cómo es la precisión. Esos rombos o esos triángulos, mejor dicho, rojos que salen hacia atrás son índices altos de pérdida de balón. Quiere decir, si Villalba llega ahí y juega hacia atrás, bien, normalmente pierde el balón, son puntos de mejora, bien, son puntos de mejora muy destacada. Y luego, si analizamos la progresión, vemos que normalmente sus progresiones con el balón tienen siempre esa misma dirección, que es dirección portería, bien, de fuera hacia adentro, más o menos hay alguna en la que se queda en la banda, pero incluso cuando parte de banda normalmente nunca busca amplitud, sino que desde la amplitud busca profundidad. Ese es su modelo de progresión y bueno, me parece que es una cosa bastante interesante. Y además es un jugador con una buena estadística en pases progresivos, destacada, no es la mejor por ahí, pero es bastante destacada. Bien, entonces, estos son un poco los datos, con lo mejor y con lo peor. Vamos a analizar en las jugadas algunas de las cosas que más destaca Villalba. Vamos a analizar también los puntos flojos que tiene y después vamos a ir a dar el veredicto. Ya estamos aquí en la televisión con las jugadas analizadas y pediros lo de siempre. Este vídeo es un trabajo de días, es un trabajo que requiere de mucho cariño, que requiere de tiempo, de esfuerzo y que lo hago, bueno, porque sé que os gusta, porque me encanta el fútbol y porque en definitiva es algo que compone un valor fundamental de este canal. Y solo os pido un me gusta, solo os pido que pongáis un comentario, me digáis lo que os parece el vídeo, Villalba, lo que sea, y que compartáis el contenido entre vuestros contactos, suscribáis al canal. Todo eso nos ayuda a que la locura de Bielsa siga creciendo, a que estemos en un buen momento en cuanto a ese crecimiento y por tanto a que todo esto siga hacia adelante. Y es una manera de, bueno, hacer valorar esas horas de trabajo que hay metidas en el informe que tenéis delante y que honestamente y desde la humildad creo que no vais a encontrar un informe de estas características en ninguna parte. Así que bueno, solo os pido eso. Bien, bueno, vamos a arrancar con las jugadas. El objetivo es, en primer lugar, mostrar lo que hace bien Villalba, que ya lo sabemos, pero para refrescarlo no me he querido ir muy atrás. Vamos a tener jugadas de los últimos partidos que ha disputado Nacional y después vamos a hablar de lo que no hace tan bien, de cuáles son los puntos de mejora, porque eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar si encaja o no dentro de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa. Bien, bueno, aquí tenemos un partido que es el de Nacional contra Danubio. He escogido este corte porque Danubio le estaba complicando el partido a Nacional. Villalba no fue titular, entró en el minuto 60 aproximadamente. Y en este punto Nacional jugó de la misma manera que juega la selección uruguaya de fútbol, que es cerrando con tres, están bastante claros los tres, con un cuadrado en el medio, un delantero centro y dos jugadores que dan amplitud. Bien, Villalba está aquí, no está en plano, pero está aquí, ahora va a aparecer y por tanto me sirve muy bien para ver cómo podría funcionar Villalba dentro de este esquema que, ya os digo, es el que presenta normalmente la selección uruguaya de fútbol. Bien, vemos que el que tiene el balón es Coates, va a haber un pequeño giro de juego y se va a buscar por este sector. ¿Veis? Aquí está Villalba. La presencia de Villalba lo que hace en este caso es fijar al lateral. El lateral hasta este momento del partido había podido marcar muy bien toda esta zona, había podido cerrar a Ancheta, había podido tener una participación muy interesante por toda esta parte, pero desde que entró Villalba ya no podía saltar a presionar a Ancheta y eso dejaba un espacio para que Ancheta pueda poner un centro desde 3/4 de campo al segundo palo. Una jugada que la hemos explicado muchas veces, que la selección uruguaya de Marcelo Bielsa la hace constantemente. Este centro lo puede poner perfectamente Nández y el extremo es el que se encarga de fijar al lateral y por tanto ese ítem Villalba lo tiene simplemente con su presencia fija al lateral. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de aceleración y de conducción que no tienen otro tipo de futbolistas y eso puede complicar al lateral y prefiere tenerlo un poquito cerca para que no reciba. Entonces, en esta jugada, Villalba no va a recibir, pero está influyendo decisivamente en lo que está por venir. Es un buen balón de Ancheta, hay un remate, la jugada no termina en gol, pero viene precedida de esa influencia que tiene Villalba. Bien, bueno,
Tenemos otra jugada, ya es minuto 71, donde está pasando exactamente lo mismo. La jugada viene por izquierda, pero Villalba está influyendo decisivamente a la hora de estirar al lateral de Danubio por todo este sector. Bien, la jugada viene entre Petit y el Diente por este sector izquierdo. Aquí la tenemos, hay una combinación, en fin, la jugada se ensucia un poquito y va a terminar Villalba generando una recuperación de su equipo contrario en contrapresión. Esto es un punto muy importante. Aquí no hay directamente una recuperación de Villalba porque él no es el que se hace con el balón, pero él es el que fuerza que el lateral no pueda distribuir bien y la pelota le caiga a un compañero. Y eso es muy importante a la hora de jugar a las órdenes de Marcelo Bielsa. Bien, bueno, la jugada viene de nuevo por este sector y aquí Ancheta tiene que tomar una decisión. Puede precipitarse y poner el balón tal cual o puede tomar la decisión correcta, que es habilitar lo que le está proponiendo Villalba. Y eso es lo que va a hacer. Bien. Entonces, en este punto vamos a ver que Ancheta va a habilitar bien a Villalba y Villalba tiene una característica muy importante. Cuando llega a esta zona no se pone nervioso, no se quiere deshacer del balón rápido, no hace lo primero que se le pasa por la cabeza, sino que está en control de la situación y eso es un baremo muy importante a la hora de influir decisivamente en la jugada. ¿Veis? Aquí llega, controla, hay muchos jugadores que ni siquiera controlan, lo hubieran puesto y cuando levanta la cabeza ya ha visto lo que hay que hacer y pone un balón muy fuerte, media altura, buscando el área pequeña, segundo palo. ¿Por qué? Porque cualquiera de los jugadores que toque el balón seguramente lo va a mandar a portería y porque también está entrando Recoba, que es el que termina por marcar el gol. Por tanto, una participación decisiva en un partido contra Danubio, que sí, que alguien dirá, bueno, Josema, pero es Danubio, es el fútbol local uruguayo, en fin, es otra realidad, no es para medir. Y yo soy el primero que pienso de esa manera. Yo creo que la realidad del campeonato uruguayo no se ajusta a las necesidades de la selección uruguaya de fútbol. Bien, esto es literalmente así. Por eso vamos a poner partidos de Copa Libertadores contra equipos brasileños. Bien, bueno, esta es una jugada del partido contra Inter de Porto Alegre. Veis, una muy buena recuperación de Villalba que arranca y se los va llevando a todos puestos. ¿Veis? Y aquí genera lo que os decimos, no es un jugador que únicamente puede transcurrir pegado a la banda, sino que perfectamente puede conducir, meterse al medio, levantar la cabeza e impone esas condiciones físicas tan destacadas que tiene Villalba en cualquier contexto, ¿ok? En esta jugada especialmente le van a robar el balón, por tanto es una jugada que también hay que ponerla, no solo hay que poner los highlights, bien, pero es un jugador que tiene esa capacidad, bien. Bueno, en este caso vamos a poner una acción más defensiva, es inteligente a la hora de cerrar el pase de fuera a adentro, luego vamos a ver que cuando es al revés no lo tiene tan metido, bien, pero es capaz de venir, cerrar el pase interior, hacer que la jugada bascule, bien, o otra vez para atrás y no irse, está simplemente activo, formando parte de la línea de la que tiene que formar parte, nada más. Y ojo con esto, porque esto es un punto que también lo tiene Villalba y que muchas veces se necesita en un jugador de banda, máxime en un entorno competitivo tan importante como es la selección uruguaya de fútbol. Bien, aquí va a haber un cambio de marcas sobre la marcha. Bien, Villalba se tiene que encargar del lateral, bien, mientras que Ancheta se tiene que encargar del extremo, llamémoslo. Bien, bueno, vamos a ver cómo avanza la jugada. Aquí Ancheta decide que tiene que ir hacia afuera y le levanta el brazo para cambiar la marca, bien, para que Villalba agarre al extremo. Y Villalba lo va a agarrar, lo va a superar en velocidad y va a abortar esa jugada, termina por despejar. Entonces es un jugador que no es defensivo, no tiene condiciones defensivas, bien, pero en esos esfuerzos hasta línea de fondo es difícil aguantar a Villalba y por tanto es una baza muy importante que también te puede hacer ese trabajo más sucio, ¿no?, de cubrir en este caso al lateral, ¿no? Bueno, esta también es del partido de Inter de Porto Alegre, mismo concepto, cierran la puerta cierra Villalba en este caso la puerta a jugar por dentro, ¿veis? Y aquí recupera el balón, no lo recupera, digamos, buscadamente, simplemente se interpone, le rebota el balón, pero en cuanto que le rebota, es el primero que se activa a la hora de buscar el contragolpe. Y eso es importantísimo. ¿Veis? Aquí es Boggio el que habilita el Diente y el Diente ya le ha visto y le pone el pase que le tiene que poner. La verdad que parte con seria desventaja con respecto a los defensores, pero llega muy bien, llega sobrado y llega tan sobrado que puede reproducir la misma jugada que hemos visto contra Danubio, pero ahora contra el Inter de Porto Alegre en Porto Alegre. Ya no es el mismo contexto, pero la jugada es parecida. Llega aquí, levanta la cabeza, espera, no se pone nervioso y
encuentra exactamente el espacio para que aparezca Boggio y remate a gol. Bien, una jugada muy parecida, con un pase diferente, pero que termina en gol de la misma manera. Por tanto, ya el tema del contexto de no, es contra Danubio, lo tenemos que dejar fuera porque Inter de Porto Alegre es un buen equipo. Alguien me dirá, bueno, no es el Flamengo, no es Palmeiras, no tal. Bueno, es un buen equipo y por tanto me parece que es algo que lo tenemos que destacar. Bien, bueno, esta es una jugada del partido contra Bahía. Una jugada que a mí me llamó mucho la atención. Aquí la recupera Mejía, Mejía levanta la cabeza y aquí ya está viendo dónde está Villalba, así que le pone un balón muy bueno. Es un gran saque de puerta de Mejía, busca ahí a la espalda y lo encuentra, y Villalba solo tiene que dar un toque, 2 toques y 3 toques, y te ha dejado al diente en la frontal del área que tiene que controlar, abrirse el espacio y disparar. Bien, claro, eso tiene que ver principalmente con las condiciones físicas destacadas que tiene Villalba yendo al espacio. Es insostenible, bien, lo es. Y claro, aquí esta jugada no termina en gol porque, bueno, pues no coge portería de milagro, pero es una cosa que se repitió mucho en esta fase. O sea, Villalba no es solo un jugador que te vale para jugar instalado en 3/4 de campo, que lo puede hacer, lo hemos demostrado, sino que también, si en un momento tienes que echarte un poquito más atrás, la baza de juego en largo a Villalba está muy vigente, bien. Aquí la tenemos, recupera muy bien Nacional, hay un pase en largo y aquí aparece Villalba. Y claro, fijaos que cuando llega ya tiene ventaja, ya le está sacando ventaja simplemente sin el contacto de balón, pero los jugadores, y más los que son muy veloces al espacio, cuantos menos toques den al balón, más rápidos son. Y aquí lo que va a hacer es que se la echa, ¿veis? Y aquí pone el cuerpo. Es muy inteligente, no solo busca la velocidad pura, sino que le pone el cuerpo por delante mientras mantiene el balón lejos, ¿veis? Y aquí hace lo que tiene que hacer. Ya se ha terminado su zona de influencia en la jugada, ya está tapado, bien, hay 3 jugadores pendientes de él, pero él durante la carrera ha visto perfectamente al diente, lo habilita y ya, bueno, aquí lo que hace el diente ya forma parte casi de fútbol sala. Es un gran gol, pero es un gol que viene por la inteligencia dentro de la jugada y por las capacidades que tiene Villalba. Bien, bueno, otra jugada muy parecida, hay otro robo, hay otra recuperación y aquí es al revés, es el diente el que levanta la cabeza y el que se da el lujo de poder conducir hasta que ya no puede conducir más. Villalba ha estado muy inteligente porque se ha ido abriendo para digamos, reducir las posibilidades de que lo dejen en fuera de juego, y cuando recibe Villalba lo único que hace es darle un toque muy largo al balón porque sabe que está lejos, ¿veis? Un toque muy largo donde sabe que va a llegar y aquí ya ha manejado las 3 opciones. Exactamente las 3. El diente y Boggio están muy lejos y lo que hace es poner un buen pase, ¿ves? Un buen pase con solo 2 toques en esta jugada, Villalba, nada más, a Millán para que entre y remate y marque ese gol. Bien, por tanto, estamos viendo que es un jugador que eso lo puede hacer y puede influir y mucho en la manera que tiene, en este caso Nacional, pero también en la manera que tiene la selección uruguaya de contragolpear en un momento dado. Es un arma que hay que tenerla en cuenta. Ahora, cosas que no son tan positivas en Villalba, cosas que tiene que mejorar, que pulir a la hora de incluirlas en su fútbol. Bueno, esta es una jugada que para mí es importante, es la jugada del gol de Bahía, bien, el otro día en el partido de Nacional. Yo no digo que sea culpa de Villalba, bien. Aquí lo que ha pasado es que Oliva, Recoba y Boggio se han quedado muy basculados. Nacional no entró bien a esa segunda mitad y dejaron totalmente desguarnecido el centro del campo. ¿Veis? Con 2 opciones de pase, un tenedor de balón que está jugando de cara y solo Villalba para cubrir. Y ahí Villalba decide mal. Bien, es una mala decisión, es algo que yo le veo habitualmente y es algo que tiene que mejorar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Villalba? Bueno, Villalba es un jugador de banda, entonces él siempre va a entender que su parte de la jugada está en la vertical del lateral o del carrilero. Entonces intenta cerrar ahí, intenta cerrar su sitio, su negociado, ¿bien? Y esto es un error. Tú en fútbol, cuando tengas que decidir, siempre tienes que cerrar dentro, porque el peligro siempre está dentro. Cerrar fuera es accesorio, ¿bien? Que el equipo contrario vaya por fuera si quiere y que te superen si pueden, pero
Dentro no, tú siempre tienes que cerrar las posiciones interiores. Entonces aquí Villalba tendría que estar posicionado aquí para evitar el fútbol interior y para desaguar al equipo contrario sobre la banda. Pero no es lo que hace, ¿bien? Entonces el jugador de Bahía se da perfectamente cuenta, veis que Villalba se va para afuera, aquí le gana el espacio, ya no puede intervenir en la jugada entre que se da la vuelta y bueno, se cuela el zorro en el gallinero. Hay dos marcajes muy malos por parte de Coates y de Calione en estas jugadas, lo cual es importante a la hora de señalarlo. ¿Veis? Coates marca de manera totalmente incorrecta a William José, le ha dejado la espalda, lo mismo que le está pasando a Calione con Jean Lucas, y cuando este jugador decide que el balón viene por el medio, aquí Calione se olvida de Joao Lucas, o sea, lo deja ir, bien, se encuentra aquí y entonces aquí William José lo único que tiene que hacer es habilitar, Calione se ha desentendido de su jugador del que tiene que marcar y se produce el gol. Bien. No digo que sea, digamos, una cosa de Villalba, pero tiene que ver con no haber cerrado el centro. ¿Ok? Bueno, volvemos al campeonato uruguayo. Este es el partido contra Cerro y este me parece que es uno de los puntos que más se hablan cuando tenemos que analizar a Villalba. Villalba es un jugador con unas condiciones muy buenas, pero no tiene gol. Bien, y este es un punto que hay que pulirlo. El gol no solo se tiene, bien, hay gente que nace con el gol, hay gente que adquiere el gol y que lo mejora, bien, yo no creo que Villalba vaya a ser Van Basten, bien, pero puede mejorar esas características, ¿no? Fijaos la jugada, minuto 25, es un contragolpe perfecto, les quita las pegatinas, es una locura la jugada en conducción, es una locura total. Se planta delante del portero y aquí hemos puesto el diagrama de goles esperados de Y-Scout. Bien, esta jugada va a avanzar todavía un poquito, va a definir más o menos aquí. Esta jugada es gol, tiene un 0.23 de goles esperados, por tanto es gol en un 23% de las ocasiones. Una de cada 4 veces. Es alta, bien. Pero Villalba no la va a conseguir marcar porque creo que estaba más pendiente de me he quedado solo, no tengo opciones, bien, tengo que estar delante del portero. Además el portero lo hace muy bien, eso también hay que decirlo, bien. Y bueno, Villalba se queda ahí delante, se atora, tenía que haber definido antes un jugador con otras características, se la pica el portero y listo. Bien, esto lo sabemos, pero esas no son las características de Villalba. Entonces, la estrella en el portero, con todo y con eso se queda con la pelota porque el portero se la deja muerta y aquí vemos el otro, que es... Esta es la más clara. Esta es la más clara. Esta es gol en un 52% de las ocasiones. Un 52%, queridos amigos. Una de cada 2. Define mal y la saca el jugador que está en ese punto. Define mal porque va en altura, tienes que intentar buscar un poquito más por bajo. Pero bueno, es simplemente una muestra de que él puede marcar goles, ha marcado goles, pero no está entre sus características principales. Tú no te fijas en Villalba por la cantidad de goles que hace. Bien, honestamente no va por ahí. Pero en esta misma jugada hay otro brote positivo y es que a pesar de haber fallado 2 ocasiones de gol clarísimas, bien, no se va del partido, permanece en partido. Y yo lo he cortado para que no salga el vídeo demasiado largo, pero luego vamos a ver después que unos segundos va a pasar una determinada acción. Bien, volvemos al partido de Bahía. En este caso lo que tenemos es una jugada donde Villalba llega a banda derecha y se va a producir un centro. Bien, esta semana hablábamos de cómo el periodismo muchas veces toma a la ligera el trabajo de los videoanalistas, de la estadística, de todo, y piensan que esto es cualquier cosa y se dedican a tirar datos por tirar. Bien, aquí Villalba va a poner un buen centro, bien, que nadie es capaz de rematar porque Nacional no tenía rematadores como tal en el área. Son Oliva y Recoba. Y es muy difícil que Oliva y Recoba rematen de cabeza en el área contra 3 jugadores de Bahía, por mucho que el centro sea uno de los mejores de la carrera de David Beckham. Bien, no es el centrador solo. Por eso cuando hemos dado los datos antes, esto es una aproximación en base a los jugadores con los que juega Villalba. Si tú tienes delanteros que vayan muy bien de cabeza, tu porcentaje de acierto en el centro va a subir, porque esto es un negociado al 50% entre el centrador y el tipo que remata. Bien, lógicamente, entonces aquí vamos a ver cómo hace su trabajo, pone lo que tiene que poner, pone un buen balón que cae exactamente donde tiene que caer, porque aquí el portero no puede intervenir, bien, y cae pin donde es, pero claro, es Oliva el que va a rematar, no es un número 9 precisamente. Entonces ahí se complica mucho la cuestión. En cambio, y lo vamos a ver ahora después,
esta es la jugada que os decía antes, han pasado solo unos segundos, Nacional recupera el balón, vuelve a atacar, cuando se produce una jugada muy parecida donde Villalba primero arranca, ¿veis? Aquí lo tenéis, y cuando llega a la zona pone el balón, cuando tiene un tipo que es Petit, que sí que es un rematador, bien, no es un número 9-9, Petit es una cosa difusa, bien, la posición de Petit daría como para un vídeo, bien, pero sí es un jugador con unas características para el remate superiores a las que presenta Oliva, innegociablemente. Entonces le pone un balón parecido, no digo que sea exactamente el mismo, pero es un balón parecido, veis, que cae, vuela, elimina al primer marcador, elimina al portero, el portero aquí no puede salir, y entonces se remata y termina en gol. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Villalba un día es el mejor centrador y al día siguiente es un desastre? No, absolutamente no. Un desastre es Charquero y el periodismo que utilizan las estadísticas a la buena de Dios para no decir absolutamente nada, faltándole el respeto en primer lugar a los oyentes y a la inteligencia colectiva, y en segundo lugar a los que nos hemos preocupado por estar un tiempito de nuestra vida estudiando este tipo de cuestiones. Bien, llegamos de esta manera al último bloque del informe, bien, que es aquel en el que comparamos a Villalba con los jugadores que desempeñan en esa posición en la selección uruguaya de fútbol, que son Pellistri y Quique Olivera. No he querido meter en la comparativa a Luciano, porque Luciano es un jugador que puede jugar ahí, pero no es eso exactamente. Yo tengo la sospecha de que para Marcelo Bielsa es un número 9, para mí no lo es. Pero bueno, por eso lo he sacado de esta comparativa. Bien, yo creo que dentro de Pellistri y Quique Olivera, el más parecido a Villalba es el Quique Olivera. Son jugadores potentes físicamente, son jugadores picantes que además tienen velocidad también en largo, bien, y que por tanto pueden ser interesantes desde ese punto de vista. No obstante, yo creo que en el plano físico, en el plano de la velocidad, Villalba es muy superior a Quique Olivera. No solo en cuanto a la capacidad física para desplazarse más rápido, sino en cuanto a la potencia que tiene la arrancada. Creo que Villalba es superior físicamente a Quique Olivera, y lo más destacado de Quique Olivera es precisamente eso, lo físico, porque luego con la pelota en los pies es un jugador que es bueno, pero a veces es barroco. Se enreda en cosas que no son, digamos, positivas para el equipo. En este caso, Villalba es un jugador más simple en el sentido de que hace lo que es práctico y positivo para la jugada y listo. No se enroca demasiado con bicicletas, con pisaditas, con ese tipo de cosas que no encajan dentro del perfil de juego que tiene Villalba. Por tanto, que Olivera compite con Villalba en cuanto a las estadísticas. No es por ahí que hay una distancia sideral. Bien, si yo tuviera que escoger entre uno de los dos, escogería Villalba, porque creo que es un jugador que tiene unas condiciones parecidas a Olivera, pero son superiores, y que además tiene todavía bastante que enseñar. Creo que simplemente estamos viendo la punta del iceberg con Villalba, que todavía tiene mucho que mostrar, por tanto tiene que ser en ese caso tenido en cuenta, y para mí es superior al Quique Olivera. Pellistri es otra cosa. Pellistri no es un jugador que tenga unas condiciones físicas que podamos comparar con Villalba. No ha construido su carrera en base a esas condiciones físicas. Pellistri es un jugador técnico, fino, conductor, capaz de desbordar por dentro y por fuera, con buena capacidad para asistir. No tiene mucho gol Pellistri, esa es la realidad, ninguno de los tres lo tiene, bien, pero no es un jugador que tú vayas a escoger para ponerle balones al espacio. No, Pellistri es un tipo mucho más fino que Villalba, tiene una muy buena capacidad para conducir, para cambiar de dirección en tramo corto, lleva la pelota cosida al pie, es otra cosa por completo diferente. Pero Pellistri tiene varios problemas. El primero es que ha tenido un bajón de rendimiento destacado de un tiempo a esta parte. Para mí tomó una mala decisión a la hora de dejar el Manchester United e irse a Grecia, porque vamos a ver dónde termina jugando Pellistri de un tiempo a esta parte. El bajón es serio y es notorio. Ya no solo tiene que ver con los equipos a los que te enfrentas, sino también tiene que ver con la calidad de jugadores con los que tú estás entrenando. Bien, es de otra manera, y además creo que no ha tenido ese rendimiento como para que Pellistri sea considerado todavía ese jugador destacadísimo e inamovible en el 11 de Marcelo Bielsa que ha venido siendo. Por tanto, debido a la manera que tiene Pellistri de jugar y debido a las necesidades que tiene en este sentido la selección uruguaya de fútbol, yo creo que Pellistri y Villalba no son comparables, pero en este momento está en partido. Me parece que está
ahí la cuestión. Pelistri es un jugador, insisto, de una técnica para mí superior a la que tiene Villalba, pero de unas condiciones físicas que están muy lejos, y creo que en este momento viene un poquito en bajada por todo lo que le está pasando, mientras que Villalba viene para arriba, viene en un gran momento y viene creciendo y resolviendo, aceptando y destacándose mucho en los retos que se le van presentando en su carrera. Por tanto, creo yo que la opción sería Villalba llegado el caso. Ahora, ¿estoy diciendo yo que Villalba tiene que ser titular en la selección uruguaya? No, yo estoy comparando un jugador con otro y estoy diciendo la realidad que a mí me transmite analizar a cada uno de ellos. Bien, para mí Villalba es un jugador que tiene que ser convocado a la selección uruguaya de fútbol, porque Uruguay en esa demarcación no tiene jugadores de primerísimo nivel, no tiene un Fede Valverde, no tiene un Bentancur, no tiene un Ronald Araujo, no tiene un Ugarte. Bien, por fuera Uruguay no es un equipo que tenga unas condiciones destacadísimas para nada. Bien, además, creo que las condiciones que tiene Villalba le pueden venir muy bien al fútbol de Marcelo Bielsa, bien, por la presión adelantada, por las recuperaciones, por las conducciones, por el peligro que representa Villalba yendo al espacio, pero hay que ser honestos y objetivos. Villalba presenta el mismo problema que tiene Maxi Araujo, el mismo problema que tiene Pelistri, el mismo problema que tienen prácticamente todos los jugadores de la delantera de la selección uruguaya en cualquiera de las tres demarcaciones. No tiene gol. No tiene gol. Y Uruguay es un equipo que necesita marcar goles, necesita volver a la senda del triunfo marcando goles, no hay otra manera. Entonces, bueno, creo que ese es el principal el principal asterisco que tiene Villalba, no por algo buscado, está en sus condiciones. Bien, entonces, bueno, teniendo esto en cuenta y poniendo encima de la mesa que Darwin Núñez no va a poder jugar los siguientes 3 partidos, me parece que tienes un jugador que lo puedes poner y que está demostrando que rinde, que asiste, que centra, que está y que lo puedes poner. Pero claro, luego necesitas, lo que dijimos antes, un jugador que sea capaz de marcar lo que Villalba genera. Bien, y esa es otra parte de la ecuación. Pero como conclusión, queridos amigos, yo convocaría a Villalba. Uruguay está muy necesitada en esa demarcación. No hay digamos, en la bolsa de jugadores un tipo con las condiciones individuales que tiene Villalba y creo que eso le puede venir muy bien a la selección uruguaya de fútbol. Así que déjame en los comentarios qué te ha parecido el informe, si coincide, si no, pon un me gusta. Suscríbete, que yo veo las estadísticas. Hay un montón que no estáis suscritos. Veis el canal, sois unos bichos y no os suscribís, eso no puede ser. Así que suscribíos, echadnos una mano a que el canal crezca, compartid el contenido y nada. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.